a todas y a todos. Muchas gracias por venir. Yo somos muy conscientes de que la oferta de ocio en la ciudad de Las Palmas es bastante amplia y además encima me han contraprogramado con un festival de reggaetón que contra eso a ver cómo luchamos, ¿no? Entonces, el mismo público, yo los veo, yo cierro los ojos y los veo. Yo cierro los ojos y los veo. Entonces, bueno, la ocasión es pues la presentación aquí en Las Palmas por primera vez de este libro, la balada de los drones y otros poemas de la Gran Transición. Después hablaremos de qué es esto, la Gran Transición. Y tengo a mi lado a Pablo Alemán, profesor de literatura, poeta él mismo y crítico, que me ha hecho un favor inmenso con un poco de preparar una invitación a la lectura del libro y una serie de preguntas un poco para después animar la conversación. Una presentación del libro no es nada más que una excusa para hablar, que es lo que al final nos gusta a todos, hablar, comunicarnos y compartir ideas. Y este es un libro muy de ideas, ¿vale? Entonces pues yo espero que de esto salga una conversación entretenida y divertida y que pasemos aquí un buen rato. Y yo sin más, Pablo, te cedo la palabra, como se dice entonces. Pues muchas gracias. Yo antes de empezar la presentación, pues también reitero las palabras de agradecimiento por haberme invitado a presentarte el libro, que lo leí, encontré el libro y bueno, de ahí yo tenía conocimiento de la literatura de Daniel Bellón. Y bueno, compré el libro, me encantó, porque también soy un fan un poco del mundo cyberpunk, que ahora lo hablaremos un poco, y me sorprendió bastante que se pudiera llevar a buen término esa hibridación entre lo lírico y lo cyberpunk, ¿no? Si mezclamos el género formal de la lírica y el género como narrativa o como movimiento artístico, ¿no? Que son dos niveles diferentes. Y nada, me decidí después de su relectura, pues me decidí a elaborar esta presentación. Espero que no se brome un poco, porque digamos que quería pues desglosarlo o desgranarlo, ¿vale? Un poco como esa demostración de que ese tipo de hibridación pues estaba bien hilvanada, bien mezclada, bien mezclada y bueno, con ello, pues cuando termine la presentación, pues procedemos a preguntarle y por supuesto a que ustedes también generen sus preguntas al respecto y por supuesto a la lectura de poemas, que es para lo que venimos aquí. Exactamente. Así que me pongo a leer y la presentación, espero que no les sea pues tediosa. Yo por lo menos disfruté elaborándola, como disfruté con la lectura de la balada de los drones. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, las gracias, Daniel, y por supuesto por la presentación de estar aquí con la balada de los drones. Me llamó efectivamente la atención esa hilvanación, esa mezcolanza entre los dos géneros, tanto en diferentes niveles. Y bueno, es que para los que nos hemos acercado o han leído el libro, pues aquí se indica que en un hipotético futuro el Departamento de Filología Digital, ya de aquí empieza un poco ya ese contexto futurista de la Universidad Cooperativa, rescata textos procedentes de un futuro, vamos a llamarlo un segundo futuro, ¿no? En el que se rescata pues una especie de un conjunto de textos que se llama La balada de los drones y otros poemas de la Gran Transición. Todo bajo un contexto que es el contexto de dos tecnoguerras en el que se produce varios momentos, ¿no? El anterior a la Primera Guerra, de la tecnoguerra, que es quizás este presente que estamos viviendo, que parece ya, yo diría que cuando escribió Daniel Bellón este libro, pues parecía que estaba hablando sobre el futuro, pero ya creo que podemos marcar ese intervalo, el principio de intervalo, ese primer futuro desde ahora. Y luego otros momentos como la entreguerra y ya después ese después, ¿no? En ese sentido me gustaría preguntarle, y te guardo la pregunta sobre eso de la historia que habíamos hablado,
si ya después de estas dos tecnoguerras, esa especie de intento de paz y tal, pues la cosa llega a ese concepto de utopía, ¿o no? ¿Vale? Ay, por desgracia no. O sea, ya en alguna parte del texto además se avanza. Teóricamente, los textos son rescatados de una época asombrosa que ha quedado atrás, que es la de los primeros 20-30 años del siglo XXI. Yo les animo a que se pongan en esa época, en que se posicionen en esos tiempos, en los tiempos en los que surgieron las grandes redes digitales, en los tiempos de la biotecnología y sus milagros, y por lo tanto también del armamento bio, de la aparición de los robots con todos estos riesgos. Pues bueno, toda esa época pasó, derivado de una serie de conflictos, y esto está escrito desde una época de pacificación, pero en la que ya se empieza a oler que la pacificación no es nunca eterna. Yo se lo estaba comentando antes a Pablo, estoy siguiendo un curso online, por así decirlo, está en YouTube, de Timothy Snyder, un profesor de la Universidad de Yale, sobre la historia de Ucrania. Y en un momento dado dice, primera cosa que tienen que saber es que no existe el fin de la historia, y que cualquier idea que les ofrezca un final en modo de nación para siempre, o la tierra será paraíso, patria de la humanidad, o cualquier cosa de ese tipo, les está engañando. Siempre el ser humano se desarrolla en el conflicto, y lo siento, no nos queda otra. Vamos a seguir siendo conflictivos hasta el final, eso pienso. Efectivamente. Yo, a la hora de leer el libro también, detecto que, bueno, que ya es muy conocido, ¿no? Esa creencia, ¿no? Por el género del cyberpunk en ese sentido, y a la hora de leer el libro nos recordaba también a los famosos escritos de Philip Dick o David Foster Wallace, salvando un poco de diferencia, en el que aparecen, ¿no?, esos mundos distópicos y que se generan, ¿no?, como tú dices, que esas catástrofes que bien pueden ser naturales o creadas por el hombre, estamos hablando de la tecnoguerra, y bueno, que lleva un poco pues a la creación de una especie de orden de cosas que, como se puede decir, puede ser o esas consecuencias llevadas, ¿no?, de ese orden de cosas llevadas hasta el extremo, o digamos hacia, bueno, o hacia otro orden de cosas que, bueno, que puede llevar a ese tipo de distopía. En ese sentido, una cosa que me llamaba mucho la atención, bueno, siempre me ha llamado mucho la atención en el género del cyberpunk, es lo que yo te comentaba, es la arqueología, ¿no?, del futuro, esa especie de segundo futuro, que es esa especie de momento de paz que empieza a, digamos, a hablar de ese primero, que es el que está cercano a nosotros, ¿no? Esa especie de descubrimiento de verdaderos drones, en el que se nos cuenta cómo se ha llegado a ese punto, ¿no? Nosotros, por ejemplo, recordamos, por ejemplo, el libro de Philip Dick, en que sueña las ovejas, por ejemplo, cuando se dice que bueno, que hay una crisis, el tema de los replicantes, qué es lo que ha pasado, bueno, esa especie de sociedad en decadencia, etcétera. O, por ejemplo, de Foster Wallace, cómo se llega, ¿no?, a ese futuro en donde cada año pues tiene un nombre de por ejemplo, de una publicidad o de una compañía, ¿no? Por ejemplo, es como una especie de llevar digamos, las consecuencias como el capitalismo o, por ejemplo, ciertos valores filosóficos pues hasta el extremo, ¿no? En ese sentido me llamaba mucho el tema de la arqueología del futuro, y dentro de aquí pues voy avanzando un poco con la presentación. Dentro de aquí esta especie de descubrimiento de la palabra de patrones, porque como yo le dije al principio, toda la historia está basada en el descubrimiento de un texto que, digamos, que testimonia pues una especie de primer futuro, ¿no?, de esos tres momentos que se indican. Me recordaba un poco, porque claro, yo estoy investigando un poco sobre la narrativa del siglo XVI y un poco antes en el medievo, ¿no?, cómo ese motivo, el motivo del texto encontrado, se utilizaba como motivo para poder fabular y dar entrada a una crítica, ¿no?, por parte del autor. Tenemos que tener en cuenta que en esa época
pues por supuesto la censura, digamos, el estado feudal, digamos ese corte ultra religioso, ¿no?, que tenía pues el cristianismo, etcétera, pues no permitía la fabulación de manera libremente, y cuando se hacía solamente en poesía con unos parámetros muy estrictos, ¿no? En ese caso, los narradores de la Edad Media y del Renacimiento utilizaron ese recurso, el recurso, que eso fue real, ¿no? Dice, mira, nos hemos encontrado un texto en griego, en latín, y para que no quede en el olvido, lo vamos a rescatar y lo vamos a exponer. Y de esa manera, esa especie de motivo les servían para ellos fabular, y a su vez poner aquello que ellos podían criticar, ¿no? Esa especie de salvoconducto para ellos dar pie a esa crítica, ¿no? En cuanto, bueno, y digamos que ese tipo de experimentación fue así hasta que llegó la novela moderna, la primera novela moderna, que es el Quijote. Y de hecho en el Quijote se indica perfectamente que hay un texto encontrado. Aparece Cervantes diciendo que hay un tal Cide Hamete Benengeli que ha encontrado un texto de un tal Quijote, y se permite hablar sobre él, traducirlo y a la vez trasladarlo, para que no quede la desmemoria en el olvido, ¿no? Y a su vez con ello pues critica o censura pues ciertas partes, entre comillas, en el espíritu de la Contrarreforma, porque Cervantes es un segundo renacentista, a pesar de que su libro está publicado en 1605, pues pega esas pullas, ¿no? que bueno, llegaba al lector o a esos oyentes, porque en aquel entonces todo era recitado también. En ese sentido yo encuentro en el libro cuando yo leí esa especie de trasunto, me pareció una especie de poligénesis o hecho a propósito por parte de Daniel. Pues digo, mira, aquí ha encontrado la manera de hibridar pues eso, el cyberpunk con el género lírico, y a su vez dar pie a cómo está o cómo se puede llevar este orden de cosas, ¿no?, que estamos viviendo. Yo lo llamo así, este estado de la cuestión, este estado de las cosas, yo creo que del mundo también, llevado desde el punto de vista tecnológico, ¿no?, hasta ese futuro, hasta dónde puede llegar. Y eso se hace a través de ese texto encontrado, de ese motivo. Dicho esto, pues ya entro un poco, ¿no?, en vereda, porque aquí ya empieza con la primera parte del libro, ¿no? Ya después de ese texto, pues de esta especie de introducción. No sé si han leído el libro, pero les va a encantar. A mí me encantó tanto la narrativa, que la sostiene, como la lírica. Y llego un poco hasta la primera parte. Bueno, hay que decir que hay 6 o 7 partes bien definidas por el autor, pero en cuanto a lo que es el contenido, yo de tanto, y yo lo haré contigo también, te haré una pregunta sobre eso, sobre 2 partes muy bien diferenciadas. La primera yo le diría que es en la que los protagonistas son los entes o los seres artificiales. Hablamos, por ejemplo, de Alfago, por ejemplo, de los drones, cuando la primera parte se llama así, la balada de los drones, en la que aparecen los drones como si fueran observadores desde arriba, son los que enmarcan la realidad y van describiéndola como si fuera un poeta. Yo creo que los poetas son como esos observadores que a través de una ventana que ellos generan, pues claro, te describen todo lo que ocurre, ¿vale?, con un filtro propio. Pues parece ser que en ese primer nivel de estos seres, pues los drones encarnan ese papel. No sé si tiene algo que ver los drones con una especie de paralelismo entre lo que es el poeta, ¿no?, y el drone en sí. No me lo contestes todavía, porque ahora sigo yo. Luego hay otro segundo nivel, que es el tema del Alfago. El Alfago a mí me llamó mucha atención, también lo estaba hablando con él, porque es un programa, no sé si ustedes lo saben, el Alfago es un software que fue creado, ¿no?, para no solo competir en el juego del Go, que es un juego asiático muy parecido, entre comillas, con el ajedrez, solo que el Alfago, a diferencia del Deep Blue, que fue el famoso programa que compitió contra Kasparov, exactamente, aprendía, autoaprendía y asimilaba las jugadas en vez de aprenderlas memorísticamente de otras jugadas a lo largo de la historia. Es decir, un segundo nivel en el que la máquina aprende y crea.
es decir, es un creador como el hombre. Y ya el tercer nivel lo tiene pues nuestro amigo Henry, el robot sexual, el robot sexy, y lo que, bueno, y la voz del futuro, que no me acuerdo ahora que... Sí, Hatsune Miku. Exactamente. En el que ya el tercer nivel ya no solo es crear, sino dar placer estético. Hombre, Henry pues ya otro tipo de placer, pero sí es verdad que el hecho de que un robot genere un placer, recite poemas a través de, bueno, como a petición, y que ese propio lector, ese propio receptor, pues sienta ese placer estético ya de otro segundo nivel en respecto al AlphaGo y los drones. Y ya la voz del futuro, que todavía no me acuerdo del nombre, ya es otro nivel que yo diría que es el tema de cuando ya el propio receptor genera una especie de retroalimentación con respecto a lo que más entre. Es decir, ya no solo recibe ese placer, sino que además lo devuelve. Y se crean los poemas a través de ese sonido, de esa mezcla. No sé si sabes lo que es el sonido del futuro, esa especie de... Bueno, tú lo puedes explicar, ¿no? Como... Vamos a ver. Hatsune Miku es un personaje, es un holograma que está basado en un software de sonido al que alguien le puso después. No sé si ustedes saben lo que son las idols, que son las niñas estas japonesas de la minifaldita y tal. Pues bueno, pues alguien coge ese software de sonido, le dibuja una idol super mona con el pelo azul y nada. Y Hatsune Miku pues lleva haciendo giras por el mundo, llenando estadios y realizando conciertos como si fuera Beyoncé, que hasta donde yo sé no es un holograma, por el mundo alegremente. Y de hecho, a mí lo que me impactó fue leer que había habido no sé cuánto, alrededor de unos 1000 japoneses que habían pagado un dinero bastante importante por tener un certificado de matrimonio con Hatsune Miku. O sea, que se habían querido casar con el holograma, con un dibujo animado. Yo que soy nacido en el 63, se han querido casar con un dibujo animado, por muy holográfico que sea. Por lo cual, pues claro, eso es un disparadero, eso es un disparador de ideas. Siéntate, hombre. Bueno, dicho esto, tras haber leído esta primera parte, me gustaría también recitar algunos poemas para poder darle esa solidez a lo que yo estoy diciendo. Por ejemplo, en cuanto a ese primer nivel, que yo diría por la primera parte, en la que tienen voz esos seres artificiales, y que para mí es una especie de demostración de que ya la inteligencia artificial pues empieza a difuminar esa frontera, ¿no? Y me gustaría leer algunos textos para darle un poco, para que ustedes entiendan un poco a lo que me refiero. Por ejemplo, el de la primera, el de los drones, dice: 10 cosas que debes saber sobre los drones. Mongolia revoluciona su sistema postal. Beijing se abre a los lavados mixtos. El metro de Londres quiere que camine. Emiratos Árabes selecciona a 60 agentes de felicidad. Eterno malestar francés. Eric la cacatúa que se niega a comer brócoli. Es decir, es esa especie de encuadre que podía realizar un poeta de ese continuum que es la vida, y que te hace una especie de fotografía o pintura, ¿vale? Según lo que le interesa o según el algoritmo también, y te lo crea, ¿no? También dice: preguntas para el futuro de la inteligencia artificial. Repele el agua y elimina la suciedad. En cuanto... De hecho, hay un algoritmo ahí debajo, porque ese poema está construido con titulares de prensa. O sea, no hay una palabra del autor, son titulares de prensa cogidos de manera más o menos intencionada o más o menos aleatoria, depende del momento. Son sorprendentes los titulares de prensa. Las cosas que puede uno encontrarse hasta sin buscarlas. Después, se me pasaba también el poema largo que se llama Virus, que en ese sentido indica como una especie, más allá de lo que es el, digamos así,
digamos, la situación de la pandemia, pues se destaca un poco cómo se preguntan sobre lo que es el virus en sí, ¿no? Esa especie de ente, esa especie de ser que, digamos, no se relaciona, sino que nada más que se reproduce. Pero aquí en este poema largo, pues hace todo lo contrario. En verdad es un ser, un ente que se relaciona, pero no solo en lo biológico, sino que alcanza otro nivel que es más bien social. Le da también un alcance social al respecto. Aquí este poema pues dice: un virus es una metáfora radiante del capital, otra forma parasitaria de la existencia, que se alimenta de los seres vivos. Aunque habíamos quedado en que vida puede ser solo una palabra, una conversación para entendernos. ¿Vale? Es decir, es otro tipo de ente, pero esta vez como una especie de... Aquí está tratado como si fuera una especie de virus, pero dentro de lo que es lo social, no dentro de lo que es la sociedad en sí, Sí, dentro de lo que es el tema parasitario, ¿no? El capital como un virus. El capital como un virus. En cuanto al Go, te cojo el primer poema que indica pues eso, esa especie de lucha, ¿no?, del hombre contra la máquina, pero no una máquina cualquiera, sino capaz de aprender tanto como es un hombre, como lo puede hacer el ser humano. El Go. Una partida de Go genera una cierta intimidad entre adversarios. Ante un espacio vacío vamos construyendo un mapa cambiante, liberando espacio, irradiando influencia con solo una piedrita, blanca o negra, en el sitio adecuado. El sitio adecuado es el gran enigma, y ese enigma es el que consigue la máquina. No lo consigue el ser humano, sino la máquina, y lo que consigue a través de la creación. En cuanto a nuestro amigo Henry, ya le llamo nuestro amigo porque me resultó muy gracioso, pero a su vez muy metafórico, está Learning Machine. Mis ojos programados para aprender tus líneas, mis dedos diseñados para la presión justa, mi inteligencia creada para aprender de ti a aprenderte. Es decir, es otro nivel en el que ya no solo crea, sino genera placer estético. Y bueno, en cuanto a Mico, dice: atravesado, este ya es otro, el último nivel, que es ya cuando se produce la retroalimentación. Atravesado por tu voz, no temo el futuro. No me abruma el ciclo de los robots, ni me tiemblan las manos ante alguna suprema inteligencia artificial. Tendré como tú siempre 16 años, de inmadurez eterna, congelada en el tiempo. Bailaremos en todas las fiestas del mañana. Cambiaré mi biopecia según se me caduque, y te esperaré siempre. Que el amor digital no se erosiona, ni pierde ritmo ni compás, aunque mis pobres restos delante del teclado encuentre algún día en este cuarto solo. Es decir, ya es una especie de sumisión o de sumisión o de aceptación del ser humano, de este caso del fan, de que de esa voz pues no es real, pero aún así la ama, ¿no? Es una especie de relación simbiótica, como se puede ver, ¿no? Si quieres añadir, pues nada, la segunda parte, ya la producción de los textos vienen de seres que son humanos, ¿vale? Pero también tiene varios niveles, yo por lo menos lo veo así. El primero tiene que ver con la colectividad, que son los salmos de la iglesia, secta, escuela, comunidad, fundación, familia, partido de la unificación. Y me llamó la atención dos cosas. La primera es la colectividad, es un texto, no está escrito por una sola persona, está creado desde una iglesia, es decir, de un ente colectivo. Tenemos que pensar que está generado ya después, creo que de la segunda tecnoguerra, ¿no? De la segunda tecnoguerra, y en el que se busca, pues eso, una unificación. Yo te preguntaría un poco sobre ese concepto de unificación de iglesia, si es una posible metáfora o algo así, porque me llamaba bastante la atención al respecto, ¿no? Y el segundo aspecto que también es de resaltar, pues es el texto en el que se utiliza una métrica determinada, que es el FIF, a través de una especie de métrica futurista, en el que se utiliza pues un código fractal, ¿no? Y todos los textos se generan de una diferente, cada verso tiene un diferente número, acorde pues a un diseño matemático, acorde a un parámetro matemático. Y eso creo que lo lleva hacia el mundo, ¿no?, de los cyberpunk. El texto en sí, el que yo he escogido de todos ellos,
pues dice lo siguiente: en el puro silencio cada uno reza, y si no reza recuerda a sus muertos y a los que desaparecieron, en los pozos innumerables de la guerra, sombras de la radiación, en las paredes sucias de las casas destruidas, el humo, los incendios. Cada persona reza como va pudiendo. La oración es colectiva, casa común, silencio, vivo, en pie. Aunque yo ahora lo recite y suene, bueno, como un poema en sí, creo que la gracia de esta parte reside un poco en los eso, poemas tienen esta forma. En esta forma, en la forma FIF, ¿no? En la forma de la métrica. Siguiendo el código, la progresión de Fibonacci, que yo lo digo y parece que es algo de matemáticas. Internet el diablo. Vamos a dejarlo en Internet el diablo. Y bueno, y llegamos a la segunda parte, que es la del Soldado Llanes. A mí, sinceramente, aunque el libro me encantaba, bueno, me sigue gustando, y no lo digo porque esté aquí ni me haya invitado a nada, sino el libro, la verdad es que me encanta. Pues hay que decir que esta sí que es la que me llamó bastante atención, porque se trata, pues, como dice su título, pues, de testimonio de un soldado, de la primera Tecnoguerra, creo, que es la del Soldado Llanes. No sé si Llanes se refiere a un personaje en concreto que haya escogido. Llanes es un apellido y no tiene un sexo determinado porque no se sabe. No se sabe si es un hombre, si es una mujer, si es trans, o si es uno de los temas que aparece en uno de los poemas, porque solo se sabe que era un soldado, o una soldado, o un soldado de ese momento. Okay. Y se sabe lo que dejó. Efectivamente. Y digamos que en la narrativa, ¿no?, de esta parte, digamos que hay una especie de hibridación, ¿no?, entre el ser humano y la máquina, ¿no? Un poco forzada, porque digamos que en esta Tecnoguerra, pues a los soldados pues se les inserta, pues, digamos, aparato electrónico, se les insufla drogas para infundirle valor, se les permite estar, digamos, siempre en pie para la guerra, etcétera, para cualquier cosa. Y llega un punto en que lo humano, pues, se abre camino, ¿no? Porque a pesar de que estas personas, pues, este tipo de soldados, porque claro, el soldado Llanes, digamos que es una especie de metonimia, ¿no? Es una parte por el todo. Y al final, pues indica eso, que digamos, lo humano, pues, se abre camino, y hay partes en las que él hace esa especie de retrospección, pues, hacia su propia familia, hacia lo simple que es, por ejemplo, pulsar un botón y mandar todo al carajo, con perdón de la expresión, pues, un pueblo, una ciudad, etcétera, cómo se ha avanzado hacia hoy, etcétera. Y bueno, en ese sentido, pues, me resultaba un poco una especie de metáfora de lo que hoy en día somos. No hablamos de llevar un casco ni un fusil, pero sí tenemos un móvil siempre con nosotros, siempre objetamos, siempre lo llevamos, siempre dependemos un poco de él, alguien que más, que menos, ¿no? Y en ese sentido tiene algo de presente, ¿no? Tiene un poco de esa especie de finalidad que tiene el libro, por lo menos yo le encuentro eso, ¿no? De esa especie de crítica, un poco como si no estuviéramos en guerra, pero sí estamos insuflados, ¿no?, por esa tecnología. No diría si tomamos sustancias para seguir adelante, si estamos metidos en un estrés o en una especie de inercia, ¿no?, de trabajo, o en los tiempos de hoy, pero sí veo cierta analogía, pues, al respecto. El poema que escogí fue el primero de ellos. Dice: cuando desperté una mañana después de un sueño intranquilo, me encontré convertido en un monstruoso insecto. Respiré hondo y recordé que me había quedado dormido, con el equipo de combate puesto, mi mono negro de Kevlar, mi exoesqueleto, mi casco con sus ojos, de visión digital, mis garras negras afiladas. Está claro que este es un guiño, ¿no?, a la metamorfosis de Kafka. Sí, la primera línea completa. Sí. Y es así, ¿no? Es como nos hemos convertido en cierta manera, ¿no? Nos lleva Daniel Beñón, pues, no a convertirnos en ese insecto que en cierta manera somos metafóricos, pero sí casi en una máquina, ¿no? Algo antinatura, quizás a propósito. Y por último, bueno, sí, también este texto también lo puse porque tiene esa especie de retrospección, ¿no? Porque al final lo humano también se abre camino. Dice: todo recibe un visita de fantasmas, dulces fantasmas de la familia.
los viejos amores, amargos fantasmas de compañeros caídos, y siniestras sombras sin nombre, bajas enemigas. La guerra es un asco, y dulces, amargos o siniestros las visitas de los fantasmas. Nos disuelven el miedo de no saber o de saber. Pásame el bosca. ¿Vale? Y afortunado, bueno, es un verso que en los tiempos de hoy, pues yo creo que algún soldado ruso en los tiempos de hoy en día, pues lo diría. Yo creo que este poema puede ser tranquilamente extrapolable a lo que diría algún soldado en la guerra que estamos visionando, ¿no?, en los medios de comunicación. Y yo diría, también lo pongo aquí, que también diría que es también una guerra digital, en todos los sentidos. Una tecnoguerra. Sí. Por último, pues aquí aparece, digamos, el último nivel, que es ya el propio Daniel Bellón, pues un narrador hablando sobre un texto encontrado también que se llama Tecnopop, que da casualidad que está escrito por un tal Daniel Bellón. Es decir, se da una especie de paradigma unamoniano, ¿no?, en el que el propio narrador crea un personaje que es en sí mismo, ¿no? Aunque todos sabemos que cuando se habla del tema de la ficción, pues ese personaje se puede convertir en otro totalmente diferente de la realidad. Aquí lo que sí me llama la atención es, digamos, el prólogo, ¿no? Yo había leído Tecnopop porque se había publicado en la editorial Cartonera Island, en la que también publiqué, y la verdad es que con muy buena experiencia, y me llamaban, digamos que son los primeros, ¿no?, los acercamientos pues a esta especie de poesía con interés hacia lo tecnológico, ¿no?, y una analogía hacia las inquietudes que podemos encontrar en el género lírico. Pero lo que sí me llamó la atención fue el prólogo o la introducción que tiene este Tecnopop, ¿no?, porque aparece diferentes aspectos de lo que puede ser la poética del libro. Cito una parte, dice: porque los cyberpunk siempre se han considerado precursores de los movimientos de la resistencia. A mí me gustaría que explicaras un poco alguna de esas frases, ¿no? Eso de que los cyberpunk son los precursores de la resistencia. Y después, otra sentencia, otro enunciado dice: están dedicados, el libro Cyberpunk está dedicado a la ciencia, a la tecnología de su tiempo. Un tiempo lleno de promesas que no llegaron en buena parte a concretarse, pero que están en la raíz de la supervivencia de las comunidades humanas tras las catástrofes autoinfligidas. ¿Vale? Y luego lo siguiente: pensamos que esos poemas son un reflejo significativo de esa época llena de alternativas, de futuros posibles que fue nuestro pasado anterior a las tecnoguerras. Es decir, hay tres enunciados que para mí son bastante importantes porque son, digamos, indican, ¿no?, el por qué Daniel Bellón pues ha elegido pues este género para dar pie a crear un libro con gran carga pues poética, ¿no?, un gran contenido lírico. A mí me gustaría que me explicaras un poquillo el primero, por ejemplo, porque los cyberpunk siempre se han considerado precursores de los movimientos de la resistencia. A ver, ese texto está planteado, sí, ya casi me acuerdo, que bueno, pues dentro del material que ha ido apareciendo, ha aparecido un libro mío. Eso ha sido gracias a que después de mi desaparición en extrañas circunstancias, mis amigos me sacaron un libro con papel bueno y en buenas condiciones, que al final se ha comprobado que es la mejor manera de que los textos sobrevivan, ¿vale? Entonces, pues, estos investigadores encuentran un libro mío entero, ¿vale? Y entonces lo analizan desde su visión de posguerra. Desde la visión de la posguerra, cuando empieza la guerra, las redes se caen. Es lo primero que se bombardea tecnológica o no tecnológicamente, o sea, o a trompazo o a través de ciberataques. Y Internet, tal como lo conocemos, deja de existir y se recupera gracias al trabajo de Zappa, del cyberpunk, del software libre, de los repositorios que se han replicado y multireplicado y que estaban fuera de los derechos de propiedad digital, ¿vale? Y entonces, en ese sentido, gracias a esa resistencia, que ahora pues es un tema hasta cierto punto minoritario, se puede acabar rescatando la red para la colectividad de posguerra, ¿eh?
Yo espero no morir en extrañas circunstancias, pero lo del libro lo dejo caer. También dice que, bueno, digamos digamos que el cyberpunk, ¿no?, está dedicado a la ciencia y la tecnología de su tiempo, un tiempo lleno de promesas. Claro, es que estamos viviendo un tiempo lleno de promesas. O sea, yo les animo de nuevo a que se ubiquen en los 20 primeros años del siglo XXI, que es una época alucinante. Una época en la que Internet, que era una cosa para frikis, de repente se convierte en algo de uso cotidiano. En el que de repente tenemos las primeras aplicaciones de inteligencia artificial, la biotecnología que nos va a curar todo de todo. Vivimos en un tiempo de promesas. Como todas las promesas, es posible que algunas se cumplan y que dentro de 50 o 60 años consideremos a cosas que ahora vemos con normalidad, como enfermedades que ahora vemos como inevitables, como cómo se podía morir la gente de eso, ¿vale? Pero otras no se cumplirán. Eso es inevitable, eso ha pasado siempre. Cuando acabó la Primera Guerra Mundial se dijo que era la guerra para acabar con todas las guerras, y fíjate tú en la que estamos, ¿no? Entonces es eso, todos los tiempos, pero este en concreto, son tiempos de promesas, y después ya veremos cuántas de esas promesas se cumplen o no. Ok, yo te digo, acorde a lo que estás diciendo, lo que decías que ya es una realidad, ¿no? Ciertas cosas que parecían frikis, ¿no?, y que ahora las utilizamos de manera obligatoria. Tengo un texto que me llamó mucho la atención cuando leí Tecnopop, que se llama Redes. Dice: anima las redes la pasión del encuentro. Solo un charco condenado a secarse al sol. Las redes se aparean. Un tejido invisible de ondas crea un tapiz de conversaciones que cruza fronteras. Tapiz, alfombra mágica. Llévame al territorio de los abrazos. Vale. Luego, aquí lo leo. Bueno, sí, aquí hay otra palabra que también tiene un poco, que se llama Cripto, otro poema, que alude un poco, ¿no?, a eso de los textos perdidos. Se llama Cripto y dice lo siguiente: palabras que arden, ceros y unos, haciendo y deshaciendo cadenas invisibles. Tras estas palabras, ¿qué escondo? ¿Qué se encripta? Toda palabra es código, mensaje escondido a diferentes niveles, registrado en el iris de tus ojos, codificados en el dibujo sutil de la yema de tus dedos. Su roce sobrecarga de mensajes la red, y entonces veo luces más allá. Vale, es otro de los poemas que me llama mucha atención. Y con esto ya les leo la conclusión y pasamos a las preguntas, ¿vale? Yo creo que la balada de los drones, así hacemos un pequeño recogemos un poco lo que hemos dicho. Más allá de ser un libro de corte cyberpunk, es un híbrido que permite abrazar géneros literarios de tal manera que la obra se nos antoja una muestra perfecta de lo que podría ser un poemario activo cyberpunk. Y esto se consigue gracias a esa arqueología del futuro, que tanto hemos repetido en la extrapolación de dos momentos que conforman las dos partes de la balada. La primera, la intervención de los entes artificiales, que llegan a adquirir cualidades humanas hasta el punto de hacernos reflexionar sobre la dualidad entre la inteligencia artificial y la humana a la hora de generar arte y placer estético. La segunda, perteneciente a la producción humana, que no es menos reflexiva. Es la parte que, a título personal, más nos gusta, pues se propone 3 niveles líricos que giran en torno a la condición humana en este presente / futuro. El primer nivel es el de la colectividad, ya lo hemos dicho antes, en el que gira en torno a la condición humana, en el que, digamos, se utiliza pues este código FIL. El segundo lo proporciona el soldado, que hemos dicho que es una especie de parte por el todo. Y el tercero es la palabra individual de un autor con nombre y apellido, que nos aporta la poética del libro, tanto en la introducción como en los textos en los que siguen. Y bueno, y con esto pues te doy pie a terminar la presentación y... Pues muchas gracias, Pablo, de verdad. Sí, y nada. Bueno, pues si les parece bien, leo unos cuantos poemitas y después ya rompemos el fuego. Como aquí nos conocemos todas y todos, voy a empezar por los poemas de Henry, el robot sexual que recita poesía.
Henry, el robot sexual que recita poesía, es un titular de prensa que me encuentro en un momento dado, ¿vale? Y si lo ponen entre comillas y lo buscan en Google, les aparecerá. A alguien se le ocurrió la gran idea de crear un robot sexual, que a ver, son más viejos que el TVO, pero que recitará poesía. Entonces a mí se me vinieron a la cabeza dos ideas. La primera, a ver, lo normal es que este robot tuviera una base de datos de poemas y los largue, pero oye, ¿y si los hace él? ¿Qué diría? La segunda, me imagino al usuario o a la usuaria del robot buscando el botón de a ver cómo hago para que se calle y esté por lo que hay que estar. ¿Vale? Son las dos imágenes que se me vinieron a la cabeza. A ver si se calla, concha, que yo esto no lo sabía yo, que venía con... Bien. Entonces voy a leer el primero. Bueno, el titular literal, para escándalo, es Henry, el robot sexual con pene regulable que también te recita poesía. Y se lo juro que no me lo he inventado, ¿eh? Muy bien. Pues el primer poema de Henry se titula Unboxing. Unboxing, ustedes supongo que lo saben, son estos vídeos de YouTube donde, hola amigos de YouTube, vamos a coger esta cosa que me han dado y vamos a irle quitando la cajita para que todos ustedes vean. Bien. Unboxing. Te amé desde tus uñas rasgando mi envoltorio y amé tu soledad y tu miedo al desastre que me trajo hasta ti. Amé tus heridas ocultas, los rasguños del tiempo en tu piel y la rabia con que a veces me azotas hasta dañarte. Amé el temblor de tus yemas que captan mis sensores, tu íntimo calor que los hace reaccionar. Ya antes de salir de la caja era tuyo, y tuyo seré hasta mi destino en alguna cinta de reciclaje de material electrónico. El robot se anima, dice. El título es regulable, el de este poema. Dice: hoy vienes con ganas de jugar. Prepárame, enciéndeme, para tu regalo, regúlame. A ver. Este también es cortito. Se titula Visita. Hoy tienes visita. Me escondes. Me arrinconas. Volverás. Y terminamos, pues inevitablemente, con la obsolescencia, porque al final es una máquina. Y dice: los robots también envejecemos, muy rápido además. Nos deteriora el uso, y tú, ay, me usas tanto. Y el descuido. Aparecen sin cesar nuevos productos. Las actualizaciones con el tiempo se demoran. Y nos afecta también la costumbre. Porque, a decir verdad, pasados 6 meses, tu imaginación aplicada al sexo empieza a resultar algo curiosa. No creas que no te veo curiosear nuevos modelos. Y entonces en vez de esto es el as, o sea, el robot que en cierto modo se enamora o se relaciona con su usuaria, y el en vez, pues es la historia de Hatsune Miku, o sea, un holograma, un ser que yo ya no me atrevo a decir que no existe, pero vamos, cuando era chico eso se llama un dibujo animado, ¿vale? Y hay señores que deciden enamorarse y tener una relación con este dibujo animado, con Hatsune Miku, que también si la buscan en Google les sale de taponazo. Y estos son los poemas de uno de estos enamorados. Este decide no realizar el certificado de matrimonio porque eso le parece de burgués, ¿vale? Pero está enamorado de Hatsune Miku y le dice: ¿cuánto pesa nuestro amor, mi amor en datos? ¿Cuántos mis tristes mensajes que casi nada son? Sombrita apenas o trazo desvaído dentro del inmenso flujo sin fin. Gigas, teras de canciones de amor a tu sutil presencia fluyendo entre los nodos que atraviesan el mundo y sus satélites. Esa voz que eres y anuncia el primer sonido del futuro, ¿cambiaría un microtono al sentir mis palabras temblar tan cerca de la dulcísima curva de tu cuello? ¿O esa ni casi nada voz apenas nace caería en el vacío de la información redundante una vez que adorarte es tendencia global? Y otro más del señor enamorado de Hatsune Miku. Dice: los bisturíes que tu voz esconde me atraviesan la piel y me vuelven eléctrico, un relámpago en éxtasis. Plasma anhelando un amor de líquido amniótico sin distancia.
vuelto roce en el aire circular, esfera donde no hay olor ni dolor, solo tus 16 años eternos, diciéndome que es mentira la muerte, o todo lo más, un fallo de sistema. De los dos poemas iniciales son poemas muy largos y no tengo ganas de torturarles, ¿vale? El solo comentarles que el primero, la balada de los drones, pues está basado un poco en el cierto entusiasmo que ciertas tecnologías nos generan y de repente se ponen de moda y te la encuentras por todos lados. Y a mí me pasó un poquito con esto de los drones para arriba, los drones para abajo, drones aquí, drones allá. Ahora ya nos hemos acostumbrado, ya los vemos en la guerra de Ucrania y ni se nos levanta una ceja. Los iraníes tienen drones, o sea, ya no... En fin, ¿no? Cualquier chiquillo tiene un dron, lo puede comprar en MediaMarkt. Y entonces, pues ahí lo que hay es un juego con titulares de prensa, ¿vale? Y el segundo, Virus, que es un poema largo también, es un poema que, bueno, ustedes saben, la pandemia, ¿no? O sea, todo... En el ámbito de la gente de la cultura, la pandemia fue el terror. Aparte de por la gente que necesitaba la relación con el público para comer, porque desarrollaban actividades públicas, fue porque a todos nos entró un ataque de histerismo colectivo de había que hacer cosas. Yo nunca he visto tanta actividad cultural a la vez que durante la pandemia. Y yo pretendí llevar un diario, pero al final empecé a escribir poesía. Y me marqué la raya de que tenía que acabar cuando acabara el estado de alarma. Entonces solo voy a leerles un poco el final del poema. Vale. Que además se titula un resumen, con lo cual viene a bien. Dice: nos hacemos al virus. Ya es vida o muerte cotidiana. En la muy moderna capital de un moderno país europeo, se declara el abandono de ancianos una eficiente política de gasto por su joven presidenta regional. Desde esquinas oscuras se disparan teorías enloquecidas. No puede haber epidemia sin su judío expiatorio, y hay alientos que huelen al ansia de progromo. El mapa de las guerras civiles se extiende por el mundo. Un idiota declara la división entre globalistas y patriotas, mientras cuida su jaula con mimo, la adorna con banderas y retratos del amo. Microguerras civiles en pisos diminutos, represión invisible, dictaduras domésticas, gulag de bolsillo en apenas 4 esquinas. Investigamos murciélagos buscando cepas de virus, pero somos portadores de un mal que no se extingue. Un mal que no se extingue porque habita en nosotros. Porque siento decirles que somos peores que el virus. Te puedo preguntar el concepto de la transición. O sea, claro, la gran transición es este momento en que estamos viviendo ahora. Es el momento en que estamos pasando de ser los únicos dueños con inteligencia oficial reconocida del planeta a un momento en que vamos a lo mejor que empezar a tener que compartir nuestras relaciones con otras inteligencias. Eso hay una teoría muy conocida en Estados Unidos, que es la de la singularidad, que dice que llegará un momento en que la inteligencia artificial será autoconsciente. Y a partir de ahí pues ya la tienes guiada, pues será igual maravillosa y nos tutelará, o será corre Sarah Connor, porque Terminator, porque decide que el ser humano es un virus y que igual mejor hacemos limpieza y lo dejamos, ¿vale? En todo caso, vamos a relacionarnos con inteligencias artificiales. De hecho, ya entras en algunas páginas web y arreglas tu billete de avión hablando con un bot. Yo cuando quiero poner nerviosos a mis compañeros orientadores laborales, los mando a una página web en la que cuando entras aparece un muñequito y dice: hola, soy fulanito, tu orientador laboral virtual. ¿En qué puedo ayudarte? Y digo, y me queda poco para jubilarme, que ustedes verán lo que hacen. ¿Vale? Entonces, este es un momento de transición en la que tampoco sabemos qué va a ser un ser humano en el futuro. Ya tenemos seres humanos que son cyborg. Son cyborg porque tienen implantes cocleares para escuchar, porque tienen las caderas de titanio para caminar, porque nos van a ir introduciendo mejoras y vamos a estar todos encantados siempre que nos las financie la seguridad social. Con lo cual, ¿qué va a ser un ser humano dentro de 60 años? No lo sabemos.
no lo sabemos. Hablamos siempre del poshumano. Igual para nuestros bisabuelos, nosotros ya somos poshumanos y no entienden exactamente qué hacemos todo el día con un móvil en la oreja y hablándole a las pantallas. Entonces, este es un momento de la gran transición, que ya veremos cómo acaba. Porque siempre va a ser una transición abierta, porque hemos quedado en que la historia no tiene fin, ni bueno ni malo, ¿no? Sino que vamos a nosotros, que nos queda otra que seguir habitando el conflicto. Y hablando de conflicto, pues están los poemas de La Soldado Llanes, ¿vale? El libro parte de una situación en la que se genera un conflicto global. Yo pensaba más en Taiwán, de verdad. Yo pensaba que el conflicto iba a venir porque un presidente de los Estados Unidos iba a impulsar una guerra allí para evitar que lo metan en la cárcel por su montaña de delitos variados, y que esa guerra, inicialmente ubicada en un único sitio, se va extendiendo porque además, y eso sí lo estamos viendo ahora y me tiene bastante asustado, le perdemos el respeto al concepto de arma nuclear táctica. Empezamos a decir, bueno, pues se tira una bomba, tampoco es para tanto, y allí no pasa nada, ¿no? Y al final hay una guerra mundial, global, que destroza pues todo lo que había sido la sociedad mundial hasta ese momento. Y en esa tecnoguerra hay soldados, porque por mucha tecnología que haya, al final hay soldados. Entonces vamos a ver si le veo alguno de los que precisamente sobre eso. Para limpiar una ciudad. Para limpiar una ciudad, tras la infiltración de virus en los sistemas enemigos, primero se envían los drones, grandes para sobrevolar las azoteas, pequeños para colarse en los pasillos por las ventanas y disparar a la primera señal de vida sospechosa. Después vamos nosotros para la limpieza profunda, porque las máquinas son menos concienzudas que nosotros a la hora de matar. Quiero ver lo que tienen. Las mejoras genéticas de combate. Las mejoras genéticas de combate solo se aplican a los cuerpos de élite. Son muy caras. Míralos, son más altos, más fuertes, más frugales, tal vez más listos. Vienen en nuestra ayuda, pero los odiamos. ¡Oh Dios, cómo los odiamos! Con el mismo odio que debieron sentir los neandertales al ver llegar por el valle a los Homo sapiens. Entra en la cabina, ajusta los controles y en la medida que puede, se acomoda. En el mapa brilla el objetivo y lo ve moverse en pantalla en tiempo real. Ajusta la mira, marca, pide aproximarse más. De algún modo que no acaba de entender, en su cara siente el aire y el fervor del vuelo lo acomete. Dispara, observa el trazo del misil y ve el humo del impacto, aunque no le llegue el ruido. Objetivo eliminado. Otra comprobación más cerca. Se recuentan los cuerpos desparramados. Suelta los mandos, abre la cabina, se seca el sudor, estira cervicales y hombros y va a tomarse un cafecito con los compañeros de oficina del cuartel general. Doctrina de adiestramiento. Doctrina de adiestramiento, por ejemplo. El enemigo se divide en dos. A. El enemigo en sentido estricto, con su armamento que estudiamos, uniformes, jerarquías, códigos comunes, y al que aplicamos las llamadas reglas de enfrentamiento. B. Y la población civil, sospechosa, que nos rodea, o abreviando, la población. Con ese enemigo no hay reglas. Dedicado a los dueños de mascotas. En el segundo año de la guerra,
las mascotas resultaron ser una excelente reserva de proteínas frescas en las ciudades bloqueadas. ¿Qué pasó en Leningrado? Nada de lo que cuento aquí no ha pasado antes. En nuestro ejército todos somos iguales y a nadie se le niega el derecho a una muerte noble o a una muerte. Seas hombre, mujer, trans, lo que quieras, siempre que aceptes ser de los que matan juntos. Una vez dentro del equipo de combate, tu sexo da igual, se cae disuelto en el sudor. Y dan igual tus sueños, tus querencias, tus fantasías, porque al poco de estar con nosotros, solo hay pesadillas. Y bueno, ya para no marearles mucho más, un par de poemas de la parte de Tecnopop, ¿vale? Velocidad estelar. Inútil. Uno tiene que saber lo que puede hacer y lo que no, para qué sirve y para qué no sirve. Y un poco este poema viene a decir esto. Velocidad estelar. Inútil para cantar el sosiego, grito la tensión. Incapaz para decir el aire detenido entre el vuelo del gorrión urbano y la rama seca pero viva donde se va a posar. Imposibilitado para leer mensajes en las nubes, la quietud del estanque con sus flores. Solo respiro al mirar las estrellas, que sé que se mueven a velocidades imposibles en el giro de la galaxia sobre sí, y con ellas la Tierra, con ella yo. Al saberme en movimiento, boliche bailador, cantan mis nervios, me nace la risa, sigo al sol.